podcast Noticias y Buenas Noticias. Quédate con nosotros porque hoy vamos a hablar de algo muy importante como es la fe. Ciertamente necesitamos distinguir entre lo que es tener fe y tener la verdadera fe. Así que hoy en el Evangelio de Marcos, que estamos estudiando nosotros semanalmente, vamos a hablar un poco de este tema, especialmente basado en la parábola de la semilla de mostaza que encontramos en San Marcos capítulo 4. ¿Cómo están nuestros queridos amigos también de este gran podcast a nivel internacional? Por cierto, ya estamos en iTunes, ¿cierto? Sí, claro, sí, claro que sí. De hecho. De James, diaconisa Cristel. Sí, estamos en iTunes. Si estás escuchándonos por iTunes, pues te felicitamos. Tú eres uno de los primeros. No hemos ni siquiera hecho promoción todavía en iTunes. Entonces, si estás escuchándonos ahí, pues muchas gracias. Nos encontraste desde la nada. Y eso es buenazo. Para que sepan, este es grabado en internet. Entonces, a veces vamos a hablar de cosas que se puede ver, pero ustedes claramente no lo van a poder ver. Bien, también quizás es importante que decimos a nuestros queridos oyentes que estamos por las próximas semanas pregrabando un poco porque no sabemos a qué momento va a llegar el bebé que todos sabemos su nombre, aunque no lo ha dicho. Y no queremos que sea ausente nuestro querido hermano pastor aquí, Pastor Anthony. Entonces, puede ser que en el momento que estás escuchando, aunque esperemos que no sea hoy, que ya ha nacido. Y si es así, vamos a ver, vamos a hacer algún tipo de anuncio adjuntado, pero para que se entienden que él no está trabajando mientras que tiene su esposa con un bebé recién nacido en la otra habitación. Todo eso es pregrabado por las siguientes semanas para que él siga con nosotros. Muy bien. ¿Qué tal si vayamos directo a las noticias del día? Creo que se va a llamar Buena Noticia de Liberto. Evangelion. ¿Cómo suena en español? Evangelion. Suena un poco extraño. Suena como un griego intentando hablar español. Tu acento de griego es un poco fuerte. Por favor. Hey, ¿alguna vez les iba a preguntar si alguna vez le han llegado un mensaje que dice algo así como ven en su pantalla? Te enviaron $418 en ATH móvil. Regístrate en Google en los próximos 7 días para recibir el dinero. Pues no lo hagan caso. Espero que nunca lo hayan hecho caso. Porque es una estafa total. Y lamentablemente la nota que quiero compartir con ustedes hoy es que ese tipo de estafa se está creciendo durante esta emergencia de COVID. Pero más bien me pregunto a mí mismo también, ¿quién es la estafadora? Porque veo la pantalla ahí dice sin servicio. ¿Cómo los llegó el mensaje? Buena pregunta. También es una estafa. Es que hay mucha estafa. Pero esto, hermanos, me llamó la atención. Cómo se requiere tanta poca fe, ¿verdad? Para creer algo así a un estafador, pero al mismo tiempo somos por naturaleza tan lentos para creer el mensaje del evangelio. Sí, ¿Qué opinan ustedes?
realmente es sorprendente cuán fácil lo tienen los estafadores muchas veces a convencer a las personas. Y lo hacen siempre por emergencias, lo más triste de todo. Yo no sé, no sé ustedes, pero yo siempre estoy recibiendo mensajes, llamadas, digo, de números parecidos a lo mío, para que parezcan local. Y si lo contesto, están hablando en chino. Ajá. Yo, pero ustedes fallaron porque yo no hablo chino. Entonces no me pueden engañar. Por ahora. Sí, por ahora. Pero hay una razón que envían tantos mensajes, es que muchos caen por esto, ¿verdad? Somos muy crédulos cuando tiene que ver con beneficio propio, ¿verdad? Y como dices, es aún más increíble que cuando Jesús mismo nos da su palabra para nuestro beneficio, nos cuesta creerlo. Jesús nos ofrece vida eterna y estamos lentos a creer. Alguien nos ofrece $400 por ATH y, wow, pero tengo que actuar. ¿Dónde me apunto? Ponemos la fe muchas veces en lugares equivocados. Dios no mienta, no puede mentir. Y su palabra no solamente exige la fe, sino que demuestra cientos y cientos y cientos de promesas hechas hace miles de años cumplidas, cada uno en detalle, sin fracaso, sin fallar, por miles y miles y miles de años desde la fundación del mundo, y aún así somos lentos de confiar y lentos de creer. Yo creo que esa es la gran diferencia de la cual vamos a discutir hoy, es la fe o tener fe, pero en realidad tener la fe salvadora, porque poner la fe en esos mensajes, obviamente, como vemos, los resultados y los frutos no traen nada bueno. Sin embargo, la fe salvadora de la que queremos hablar hoy en la parábola es donde realmente, como ya hablamos anteriormente, es donde está la eficacia, el poder en la palabra de Dios. Escuchaba hace mucho tiempo en un programa un hombre que tenía como una casa de empeño, ¿no? Y, ¿sabes? Siempre la gente trae cosas antiguas y él está buscando que sean cosas originales. Y mucha gente a veces trae copias. Entonces, iba a comprar algo y el hombre que estaba vendiendo le decía, pero ¿qué pasa? ¿Por qué tiene que llamar a un experto para revisar mi cosa? Para que chequee el producto que yo quiero venderte. Él decía, bueno, no te vaya a ofender, pero es que no es que yo no confío en ti, es que no confío en nadie. Entonces, creo que se habla un poco de dónde realmente uno debería tener nuestra fe, en algo que realmente no produce ningún tipo de beneficio o realmente en algo donde tenemos el fruto de la esperanza de la vida eterna. Sí, tal cual. Se escucha tantas veces de las personas, hay que tener fe. Y bueno, yo espero que en la mayoría de los casos es implícito que hay que tener fe en el Señor. Pero muchas veces pensamos que creer o simplemente desear algo es suficiente. Y vamos a ver que ese no es el caso en la lectura de hoy. Hemos hablado de las noticias, entonces vamos a las buenas noticias. Vamos directamente al libro de San Marcos, capítulo 4. Comenzamos en versículo 30. Como la semana pasada, vamos a estar tratando un pedazo bien pequeña de solo 3 versículos. Vamos a hablar también los otros 2 versículos después, solo porque no se encajan algo para un episodio en sí. Entonces invito al pastor Maita leer, si me da un segundo para ponerlo en su pantalla, leer esta parábola de Jesús para nosotros. Muy bien, dice, también dijo,
¿Con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos sirve de comparación? Puede compararse con el grano de mostaza, que al sembrarlo en la tierra es la más pequeña de todas las semillas, pero que después de sembrada crece hasta convertirse en la más grande de todas las plantas y echa ramas tan grandes que aún las aves pueden poner su nido bajo su sombra. Ok. Jesús hace otras referencias a esta semilla de mostaza en la Biblia y a veces mezclamos esas referencias. En otra instancia Jesús dice, si uno tuviera fe como un grano de mostaza, se puede decir a un monte que echase al mar y que lo haría, ¿verdad? Aquí Jesús está hablando otra vez de esta semilla, pero en el contexto de las demás parábolas que hemos leído. Recuerdan, toda esa secuencia de parábolas se trata de la palabra, la fe y los que predican la palabra, los que están compartiendo la palabra. Jesús agrupa sus parábolas para explorar un tema de varios ángulos. Entonces, esta es la última parábola de esta secuencia. Entonces, hemos llegado quizás al final, iba a decir la corona de esta secuencia, pero quizás evitamos esa palabra por un momento. Y entonces creo que es bueno que traigamos con nosotros todas las demás lecciones a esta parábola para interpretarla. Jesús dice, mirando de cerca el texto, también dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? Todas las parábolas hasta aquí han sido sobre el reino de Dios. Y ahora Jesús lo dice como si fuera en duda, como si fuera que todo lo demás capta un parte, pero no ha llegado a completar la imagen del reino de Dios. ¿Qué parábola nos sirve de comparación? Está como buscando parábolas para explicarlo y ahí hay uno más, el último. Puede compararse con el grano de mostaza. Y quiero que miran, estamos poniendo ahora una imagen, quiero que miran cuán pequeño es esta semilla. De hecho, cuando Jesús dice que es entre los más pequeños que hay, está diciendo la verdad. Son, pero chiquititos, son bien pequeños, exageradamente pequeños. Se dice que al sembrarlo en la tierra es la más pequeña de todas las semillas. Ni siquiera lo puedes ver cuando lo echas al aire. Es casi invisible. Pero que después de sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de todas las plantas y echa ramas tan grandes que aún las aves pueden poner su nido bajo su sombra. Hay algunas referencias al Antiguo Testamento que vamos a conversar, pero antes de todo, también me gustaría mostrarles una imagen del árbol de mostaza al tamaño que llega. Jesús no está hablando literalmente aquí de que sea el más grande entre los árboles que existen. Obviamente, hasta en la tierra de Israel, los cedros, por ejemplo, llegan a ser más grandes en Líbano, y Jesús había visitado a Líbano. Lo que está haciendo es la comparación entre pequeño y grande, ¿verdad? Entonces, en general, lo más grande entre los árboles. Y que cambia totalmente la imagen, algo invisible en algo muy visible, algo que hasta obstaculiza el mismo sol, dando sombra, algo que llega a ser el hogar de los aves. Y en el inicio, recuerdan en la primera palabra de las cuatro tierras, ¿qué hacían los aves? ¿Verdad? Los aves eran los enemigos que comían las semillas. Ahora, el último parábola tiene los aves buscando dónde reposar y dónde reposan en las ramas de los frutos de la semilla. Entonces, hemos llegado a casi el opuesto.
del primer palabra. Pastor Gustavo, tú estabas mencionando antes una de las conexiones fascinantes de este último versículo que se encuentra en el libro de Ezequiel. ¿Le gustaría leer esto? Sí, déjame que lo encuentro rápidamente aquí. Ok, dice en Ezequiel 17:23, es un texto que aparece en la concordancia de la Biblia de la Reforma. Dice, lo plantaré sobre el monte de Israel, sobre el alto monte de Israel, perdón, y crecerán sus ramas y dará fruto y llegará a ser un magnífico cedro. Bajo la sombra de sus ramas se anidarán aves de toda especie. Sí, entonces la referencia en Ezequiel es bastante interesante porque en el contexto de Ezequiel está hablando de la función de este árbol, ¿verdad? El árbol siendo el pueblo de Israel que ha crecido y que todas las naciones, todas las demás naciones del mundo, los aves, los gentiles, los enemigos que comían esta semilla tan pequeña, ahora reposan en su sombra, están gozando de los frutos de esta semilla tan pequeña. Y yo creo que hay mucho de la cristológica aquí en esta parábola que podemos explorar, ¿verdad? La fe, siendo algo pequeño, crece en algo grande, produce frutos. Los frutos no producen la fe, sino la fe produce los frutos. Y no solamente esto, pero algo pequeño como, podemos decir, un Salvador, un hombre como Jesús, que tan pequeño en la nación de Israel y en el mundo, cuando es sembrado en la tierra, llega a ser el centro de todo. Sobre este árbol, todas las naciones del mundo, los mismos gentiles, como nosotros, hoy en día encontramos nuestro hogar en la cruz, en la sombra de Jesús. Todos refugiamos en Jesús. Hay muchos aspectos de esta parábola pequeña que podemos explorar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tienen alguna área que les gustaría explorar en particular? Pastor Diliberto quería decir algo. Me pareció realmente fascinante lo que decía el pastor James sobre los pájaros y como lo vimos antes, como enemigo, ¿verdad? Los que aparecen y agarran la semilla y somos en la imagen que tú trajiste, Pastor Gustavo, somos nosotros, ¿verdad? Los pájaros. O sea, no pertenecemos por cuestiones de etnia, por ethnic heritage, se me va la palabra. No somos étnicamente judíos, ¿verdad? Hebreos, pero resultamos disfrutando la sombra de ese árbol que es Israel. No sé si se puede hacer esa conexión, pero estamos como enemigos, ¿no? Nacemos como enemigos de Dios, ¿verdad? Y enemigos también de la proclamación de Jesús, de su mensaje. Pero después somos injertados, ¿no? Somos hechos hijos y disfrutamos de los frutos de ese árbol. Estamos como esos pájaros pequeños. Yo soy cardenal, por si acaso. De hecho, ese también hace
una conexión fascinante, como dices, con los milagros de Jesús hasta aquí, ¿verdad? Se ha acercado personas inmundos, se ha acercado personas que se supone serían enemigos de la palabra, pecadores, endemoniados. En los otros evangelios también leemos de gentiles, de el centurión. Son los mismos aves y llegan a ser bendecidos y loados por su fe en particular, que dice grande es su fe. Recuerda el paralítico que fue llevado a Jesús y dice grande es su fe, ¿verdad? Estamos hablando de esta misma fe que es como la semilla de mostaza. Entonces, en muchos niveles veamos esta parábola resumiendo toda la situación del ministerio de Jesús. Cada persona individualmente, por recibir esta semilla que produce fe, aunque sea invisible, llega a producir frutos. Israel, aunque ha fracasado en muchas cosas, aunque es pequeña entre las naciones, ¿verdad? Parte de la profecía de Belén, ¿verdad? Aunque es pequeña entre Israel, llega a producir el nuevo árbol de Isaí. Y Jesús mismo, que vino como algo tan pequeño y importante que recordamos, Jesús no llegó a existir como un bebé totalmente formado. Una de las razones que nosotros como luteranos cristianos somos pro vida es que nuestro Señor en un momento era tan pequeño como este grano de mostaza, ¿verdad? Nuestro Señor era en algún momento solo un par de células y creció en la barriga de su mamá hasta el punto de llegar a ser el árbol por la cruz en que todas las naciones se descansan. Ahora el pastor Anthony quiere decir algo. Sorry. Estoy como un nene. La primera vez que escuchamos hablar de nuestro Salvador en las Escrituras, le dicen una semilla. Uh-huh. Sí, la palabra que se usa ahí en Génesis, sí. De manera literal, creo que en Reina Valera lo dice simiente, que es una traducción buena, pero es semilla, no es la semilla. Vamos a mirarlo, porque de hecho eso es muy interesante lo que acabas de Nuestro decir. Señor entra como una pequeña semilla. Ok, estamos hablando de Génesis 3, 16, ¿verdad? 15, 16. 3:15, perdón, tienes razón. No, todavía no lo tenemos. Sí. Aquí en la Reina Valera contemporánea lo traduce, perdón, déjame compartirlo. Él lo traduce como descendencia, pero vamos a mirar el hebreo rapidito. La palabra es semilla. Sí, vamos a mirar el hebreo. Ok, aquí tenemos el hebreo y lo que dice es muy interesante. La Reina Valera contemporánea lo traduce como descendiente. La Reina Valera 60, un poco más precisa, dice entre tu simiente y la simiente suya. Pero como dice el pastor Anthony, lo fascinante es que sí, la palabra en hebreo literalmente es zarat, es semilla. Se puede ver aquí, lo tengo en inglés, semilla. La semilla de la mujer va a ser lo que aplasta al serpiente. Algo pequeño haciendo algo que solo hace una criatura mucho más grande, ¿verdad? Y fascinante también si volvemos a la imagen del árbol.
Habíamos mencionado el otro día el concepto del árbol en Jesús, el árbol de la vida, cuando hablábamos de la Santa Cena, el Jueves Santo. Jesús demuestra como el nuevo árbol de la vida, de quien los frutos de vida son dados. Entonces, como ver el mismo árbol aplastando a Satanás. Hay muchas obras de arte de la Edad Media que utilizaron uno de los símbolos de la cruz. Tenían a una calavera al pie de la cruz. Y el concepto fue que los huesos de Adán fueran rociados por la sangre de Jesús en la cruz. Que la muerte fue aplastado por el árbol de la vida. Entonces es como convertir el árbol de maldición en árbol de vida. Muy interesante el punto que traes aquí, Pastor. Muchas referencias al Antiguo Testamento, como habíamos dicho. El libro de San Marcos y todos los evangelios cargan palabras con mucho significado y hay que conocer las escrituras para ver cómo todo se desempaca. Este concepto que traíste es muy, muy interesante. Yo ¿Algo creo más? que sí. En las dos parábolas, o en todas las parábolas casi, Jesús está hablando sobre el reino de Dios, cómo es. Y yo creo que algo muy básico que no debemos olvidar, que estudiamos en nuestro catecismo, es que el reino de Dios es cuando Él mismo nos envía su Espíritu Santo y por gracia podemos creer en su palabra, vivir de acuerdo a ella sin falsa doctrina, desde aquí en el tiempo como en adelante. Y eso es muy interesante porque podríamos conectarlo a lo que dice el mismo Salmo 1, cuando dice, déjame ver aquí, bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor y de día y de noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llega el momento que da su fruto y sus hojas no se marchitan. Realmente habla de cómo es que la fe sigue creciendo tan grande por estar aferrado a la palabra de Dios. Y hablando de la ley de Dios, como la palabra toda de Dios, no solamente hablando de los mandamientos, pero de todo lo que es la palabra de Dios. Sí, ley en el sano ahí es Torah, es los escritos de Moisés hasta aquel punto, ¿verdad? La ley de Torah. Wow. Entonces, es muy interesante porque, como dice allí también crece el temor al Señor. Entonces, ¿cómo nosotros como cristianos llegamos a tener fe como algo tan pequeño, pero al mismo tiempo a llegar a ser tan grande? Es justamente por deleitarse en la palabra del Señor. Es como escuchamos a Dios mismo diciéndole a su pueblo esto de la Shema, ¿no? Escucha, Israel, nuestro Dios uno es. Y esa palabra la repetirás a los hijos cuando te cueste, cuando te levantes, cuando hagas cualquier cosa. Entonces, como es la única forma en que la fe puede mantenerse viva y llegar a crecer. Fuera de esa palabra, no hay nada. Por eso cuando oramos en el Padre Nuestro, que se haga presente el reino, justamente estamos orando eso, que esa palabra quede en la nosotros. palabra. Yo creo que Lutero dice en la explicación de el Padre Nuestro que en esta petición estamos orando que la palabra llega a nosotros y sea fructífero entre nosotros, ¿verdad? Que su reino, que su palabra, como estamos viendo aquí, sea sembrado en nuestros corazones. Porque si habíamos dicho la semana pasada acerca de la palabra que que sea eficaz. Si creemos
que la palabra de Dios es eficaz. Entonces, si llega al corazón, va a comenzar a crecer. Y ese concepto durante toda la Biblia, para Jesús le fascina, me parece, porque siempre utiliza entre lo más pequeño y lo más grande. Entonces, estamos siempre hablando de cosas pequeñas y el universo. Y no hay nada más claro de que el creador del universo, que es más grande que el universo, se hizo pequeño como una semilla, más pequeña aún que una semilla de mostaza, porque Jesús se hizo la carne, ¿verdad? En la concepción de Jesús estaba más pequeña aún. Y que hoy en día la iglesia es en todo el mundo y sigue creciendo y sigue creciendo. Jesús también habla de la levadura de la misma manera, ¿verdad? Hablando de como algo casi invisible llega a ser lo que convierte todo y cambia todo. Muy bien. Me gustaría que hablamos un poco de la fe. ¿Qué es la fe? Habíamos dicho que muchos hablan de la fe de una manera que tal vez hace falta su objeto, ¿verdad? Que hay que tener fe. ¿Cómo definimos la fe? Y este es para tarea, entonces esperemos que los que están mirando pueden buscar estos versículos por sí mismos. Nosotros decimos 3 cosas sobre la fe. Decimos que la fe primeramente es conocimiento. La fe es un regalo, es información antes de todo, es conocer la palabra de Dios, conocer lo que Él ofrece. Entonces, para que investiguen esto un poco, los invito a leer Romanos 10, 13 a 14. ¿Cómo podemos creer o confiar en alguien que no conocemos? Pero obviamente conocer algo no es lo mismo que tener fe en algo. Esa es solo la primera parte de la fe. La segunda parte de lo que es la fe, no solamente es conocerlo, sino asentir de que lo que estás escuchando es la verdad, que es cierto. Si Dios nos llama hijos y decimos, bueno, Dios es mentiroso, entonces no tenemos fe. La fe es conocer algo que dice la palabra y decir, de acuerdo con la palabra, que es cierto. Y por esto los invito a leer Juan 6, 69. Juan 6, 69. Entonces, la fe consiste primero de conocimiento, que dice la palabra. Segundo, de asentimiento, reconociendo que lo que dice la palabra es cierto. Y aún esto todavía no cumple todo. Finalmente es la confianza en lo que hemos escuchado y asentido, ¿verdad? La confianza que cambia la manera de vivir, que actuamos de acuerdo con esta información. Entonces, confianza, confiar en la gracia de Cristo, se puede ver en 2 de Corintios 1, versículos 20 a 21. ¿Verdad? Entonces, la fe es el proceso de conocer a Cristo por las Escrituras, por la información, aceptar de que es cierto lo que dice la palabra sobre la verdad en general, y confiar en lo que ofrece. Y todo esto es obra del Espíritu Santo, regalo, no algo de nosotros, sino que un regalo del Señor, lo cual se puede ver en Salmo capítulo 3, versículo 5, y en otros lugares también, pero con esto creo que basta. Yo creo que es importante para verlo en los ejemplos diarios que cada uno tenemos, ¿verdad? Nosotros tenemos a veces algunas necesidades en nuestra casa si se rompe algo. Por ejemplo, si se rompiera el tubo del agua, yo necesitaría un plomero, pero yo necesito confiar en esa persona que va a hacer ese trabajo, porque de lo contrario no podría darle
la oportunidad de hacer el trabajo, ¿no? Entonces, es importante que para tener esa confianza, primero tenemos que conocer quién es. Muchas veces alguien nos dice, mira, este plomero me resolvió el problema y es una persona muy buena para hacer el trabajo, y entonces le conocemos, pero también es que llegamos a aceptar lo que él hace como plomero y de ahí confiar. Y muchas veces ese es el problema cuando nosotros mismos no conocemos quién es Dios. No podemos confiar en quién es porque no conocemos quién es. Ujú. Entonces, a veces cuando le pregunto a la gente, ¿quién es Dios? Dios. ¿Pero qué puede decirme sobre Dios? Bueno, sí, es Dios, ¿no? Y no hay un contenido claro de quién es Dios, sino simplemente algo que todo el mundo repite. Y para mí ese es parte del problema de no poder tener confianza en Dios. Porque si yo no sé lo que Él hizo por mí, entonces yo no puedo confiar en lo que Él va a seguir haciendo por mí. Entonces mucha gente hoy día dice, pues yo creo que tengo fe de que esta pandemia se va a pasar, por ejemplo. Tengo fe de que tal cosa va a dejar de ser así, ¿no? Pero ¿dónde Dios ha prometido que va a pasar? Entonces, ciertamente la fe está en un lugar equivocado, ¿no? Ujú. Recuerdo siempre una persona que le decía a un pastor, no, yo tengo mucha fe que mi hija se va a sanar, se va a salir de esa enfermedad. Y era una enfermedad bien difícil, ¿no? Cada vez se estaba como deteriorando más. Y Ujú. el pastor le dijo, bueno, es que, perdón, pero se va a morir. Y eso son palabras muy fuertes porque realmente uno no quiere escuchar eso, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es para hablar dónde realmente está nuestra fe puesta y nuestra esperanza. No está en que las cosas van a mejorar en la vida, van a ser mejor cada día. Es en el cielo. Es que ciertamente vamos a sufrir, pero al mismo tiempo tenemos la esperanza del cielo. Entonces, la fe no es simplemente decir, tengo fe de que va a suceder esto y va a suceder. No, es tener fe en Jesús, porque ahí es la fe salvadora. Y eso es muy importante para nosotros saber, para escuchar, queridos oyentes, dónde nosotros como cristianos realmente afirmamos nuestra fe. Es en su palabra, es en Ujú. Jesús, no es en las cosas que pasan alrededor, no Ujú. es en los mensajes de texto que recibimos con noticias falsas que lo que hacen es desesperarnos. Esa es la palabra de Dios. Dios ha dicho que van a pasar cosas difíciles, están pasándolas, pero al mismo tiempo Él dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y así es. Entonces, ahí es donde está nuestra fe plantada y donde se alimenta de la palabra para que llegue a ser un árbol que trae buenos frutos. Sí, es tal como habíamos dicho en las noticias, ¿verdad? Que a veces somos más rápidos confiar en promesas inútiles que las promesas reales. Tengo un amigo que tiene una expresión que siempre utiliza, traduciéndolo un poco, dice como pasando sobre pesos para buscar centavos, ¿verdad? Amen. Que uno ignora las cosas grandes que son ofrecidos y busca las cosas pequeñas. Y el caso, el ejemplo que diste, ignoramos la promesa de Cristo, de que si confiamos en Él, tendremos la vida eterna, la resurrección de este cuerpo, que nosotros también, aunque morimos, viviremos porque vamos a tener su resurrección. Y no confiamos en esa promesa, sino que confiamos en una promesa que Él no dio, de que no enfermamos o que no vamos a pasar dificultad. Entonces, si el conocimiento de la palabra hace falta, y ahí veamos el poder de la palabra. Si yo ni siquiera conozco las promesas de Jesús, ¿cómo puedo confiar en ellos? Y, Exacto. y si olvido que para Jesús y para Marcos y para Pedro, que sea atrás de Marcos, Y para Marquitos, y Marquitos también, es la cruz que es central de todo. Todo se dirige hacia la cruz, porque ahí es que la promesa, este árbol de la vida, va a dar
sus frutos para todos. Pero, y nos lleva al ejemplo del Edén que traía también Pastor Anthony, porque ¿qué fue lo que Adán y Eva dejó de hacer al escuchar una promesa inútil del diablo que simplemente estaba torciendo la palabra de Dios? ¿Verdad? Dejaron lo más grande por lo más pequeño, y es algo que todos repetimos. Pero gracias a Dios que por medio del Espíritu Santo nos congrega, nos llama, nos ilumina para creer en su palabra, porque si no, creemos que no podemos creer. Tal cual. Me gustaría leer los 2 versículos restantes para cerrar, solo porque no caben con la semana que viene y me gustaría que tratamos rapidito. No hay mucho que extraer. Aplicación de las parábolas 33 y 34. Con muchas palabras como estas, Jesús les hablaba de la palabra. Ahí tenemos el clave. Hasta donde podían entender. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos les explicaba todo en privado. Entonces, este simplemente resume lo que habíamos leído, que todo estas parábolas anteriores se trata de la palabra. Y en la semana que viene vamos a ver cómo esta palabra, esta autoridad de Jesús, se aplica al mundo pecaminoso. Si la palabra de Jesús simplemente es algo de historias o algo de realidad. Y de este vamos a estar hablando cuando nos reunimos de nuevo. Muchas gracias a todos por prestarnos sus oídos. Esperemos que la semilla de la palabra de Dios también llega a sus corazones y los invito a orar conmigo. Padre Celestial, nosotros somos tierras de varias calidades de momento a momento. Nosotros somos los que buscamos hacer cosas con su palabra que quizás no son para hacer. Nosotros somos en todas las parábolas que hemos estudiado los que necesitan de su palabra, de esta semilla que crece en nosotros. Entonces, Señor, te damos las gracias que has dado a nosotros algo tan potente como su palabra, algo que en sí lleva la fe a nuestros oídos, que por el poder de tu Espíritu Santo se aumenta en nosotros para que habiendo escuchado, nosotros podemos conocer. Y habiendo conocido, nosotros podemos estar de acuerdo. Y estando de acuerdo con lo que tú dices sobre nosotros, podemos confiar y vivir. Señor, danos más fe por el poder de tu Espíritu Santo. Pedimos todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Seguimos con nuestro programa la semana que viene y esperemos que todos pasen una muy linda noche. Cuídense. Gracias.